El dengue es una enfermedad infecciosa viral transmitida por mosquitos y es considerada una de las enfermedades transmitidas por vectores más importantes a nivel mundial. Es endémico en muchas regiones tropicales y subtropicales, y su incidencia ha aumentado significativamente en las últimas décadas. El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae y se conoce por tener 4 serotipos diferentes: DNV1, DNV2, DNV3 y DNV4. Cada serotipo del virus del dengue es genéticamente distinto y puede causar la enfermedad en los seres humanos. La infección por uno de estos serotipos proporciona inmunidad de por vida específica para ese serotipo en particular, pero no brinda protección contra los otros serotipos. De hecho, las infecciones posteriores con serotipos diferentes aumentan el riesgo de desarrollar dengue grave o fiebre hemorrágica del dengue, que es una forma más grave de la enfermedad. La transmisión del virus del dengue ocurre a través de la picadura de mosquitos infectados, principalmente el Aedes aegypti y en menor medida el Aedes albopictus. Estos mosquitos se infectan al picar a una persona infectada durante el período de viremia, cuando el virus está presente en altas concentraciones en la sangre. Después de un periodo de incubación en el mosquito, que suele durar alrededor de una semana, el mosquito puede transmitir el virus a otra persona durante una picadura. Es importante destacar que el dengue no se transmite directamente de una persona a otra, sino a través de la intermediación de los mosquitos. Además, los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus tienen una preferencia por las áreas urbanas y se crían en recipientes que contienen agua estancada, como jarrones, neumáticos viejos, tanques de agua y otros recipientes artificiales. Es importante conocer estos serotipos, ya que la recuperación de una infección por dengue garantiza inmunidad de por vida solo contra ese serotipo. Las infecciones posteriores con otros serotipos aumentan el riesgo de enfermedad grave. Transmisión. El virus se transmite a través de la picadura de un mosquito, principalmente el Aedes aegypti y en menor medida el Aedes albopictus. Es importante tener en cuenta que estos mosquitos están involucrados en la propagación de otras enfermedades virales, incluyendo el chikungunya y el Zika. El mosquito puede volverse infeccioso al picar a una persona infectada. Luego lleva el virus del dengue y lo inyecta en otro individuo durante su próxima comida. El dengue no se transmite directamente de un paciente a otro. Estos mosquitos generalmente depositan sus huevos cerca de agua estancada en recipientes que contienen agua, como cubetas, tazones, recipientes para animales, etc. El período de incubación del dengue es de 4 a 10 días después de que el mosquito pica al individuo. Síntomas. El dengue puede causar una amplia gama de síntomas en un paciente, desde una enfermedad subclínica en la que el paciente puede no ser consciente de la infección, hasta una infección grave en la que el paciente presenta síntomas graves similares a los de la gripe. Los síntomas del dengue incluyen fiebre alta de alrededor de 40 degrees C o 104 degrees F, junto con náuseas, vómitos que generalmente no son biliosos, erupción cutánea, dolores y molestias que típicamente afectan el área detrás del ojo, conocidos como dolor retroocular, fuertes dolores de cabeza, dolores musculares y articulares generalizados. En caso de un encuentro leve, el paciente se recupera en aproximadamente una semana. Sin embargo, en algunos casos, los síntomas pueden empeorar y volverse potencialmente mortales. Los vasos sanguíneos se ven afectados y se vuelven permeables. El número de plaquetas en la sangre que ayudan en la coagulación disminuye, lo que lleva a un aumento de la susceptibilidad a las hemorragias del paciente. Esta condición se conoce como dengue grave o fiebre hemorrágica del dengue. Se caracteriza por dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, al menos 3 veces en 24 horas, sangrado nasal del paciente, llamado epistaxis, sangrado de las encías, sangrado debajo de la piel que se ve como moretones de color violeta, sensación de fatiga e inquietud, entrada de sangre en la orina, también conocida como hematuria, sangre en las heces y vómitos. Y finalmente, el paciente puede entrar en estado de choque, con piel fría y húmeda, taquicardia e hipotensión. Factores de riesgo. Factores como vivir en o viajar a áreas tropicales pueden aumentar el riesgo de exposición a este virus.
Las áreas con mayor riesgo incluyen el sudeste asiático, las islas del Pacífico Occidental, América Latina y el Caribe. Una infección previa con el virus del dengue puede conducir a un brote severo de la enfermedad en una reinfección, con una alta probabilidad de desarrollar fiebre hemorrágica del dengue. Evaluación. Si el paciente presenta síntomas de dengue y tiene los factores de riesgo mencionados anteriormente, se deben realizar investigaciones exhaustivas. Las infecciones por dengue se pueden confirmar mediante pruebas virológicas que detectan el virus o sus componentes, o mediante pruebas serológicas que detectan las sustancias producidas durante la infección en nuestro cuerpo. La aplicación de la vacuna está dirigida a grupos de población que viven en áreas endémicas, con edades comprendidas entre los 9 y los 45 años, y que han tenido al menos una infección documentada por el virus del dengue. La vacuna se administra en 3 dosis durante un periodo de 12 meses. Sin embargo, su eficacia es controvertida. La vacuna solo está aprobada para niños mayores, ya que los más jóvenes parecen tener un mayor riesgo de desarrollar fiebre grave del dengue y requerir hospitalización 2 años después de la vacunación. La Organización Mundial de la Salud, OMS, enfatiza que la vacuna no es la herramienta más efectiva. La prevención es un asunto más importante que el tratamiento y las vacunas, y consiste en controlar la población de mosquitos y la exposición humana. Para evitar contraer el dengue, lo mejor es evitar ser picado por mosquitos del dengue. Es así de simple. Si reside o viaja a un área tropical donde ya se ha informado de casos de fiebre del dengue, la prevención puede reducir su riesgo de contraerla e incluye lo siguiente: permanecer en alojamientos con aire acondicionado o bien protegidos, ya que los mosquitos que transmiten el dengue son relativamente más activos desde la mañana hasta la tarde. Use ropa protectora como camisas de manga larga, pantalones largos, calcetines y zapatos. Use repelentes de mosquitos como la permetrina, que se aplica en la ropa, zapatos, equipo de camping y mosquiteros. Y sobre todo, reduzca el hábitat de los mosquitos. Puede reducir las poblaciones de mosquitos eliminando los lugares donde depositan sus huevos al menos una vez por semana, y vaciando y limpiando recipientes que contengan agua estancada, como macetas, recipientes de animales y jarrones de flores. Mantenga cubiertos los recipientes de agua estancada entre las limpiezas. Ayuda internacional. Recientemente, científicos de Australia e Indonesia han estado trabajando juntos para combatir la enfermedad. Se están enfocando en otra criatura, una bacteria llamada Wolbachia. Inyectan la bacteria en los huevos de los mosquitos, la crían en laboratorio y la liberan en la naturaleza. Finalmente, los mosquitos espías se aparean con los mosquitos naturales de su especie que están infectados con enfermedades. Naturalmente, sus descendientes también llevarán las bacterias del padre espía. Tiene la capacidad de interferir con el proceso reproductivo del mosquito y al mismo tiempo acortar la vida útil de su descendencia, lo que impide que la próxima generación de mosquitos propague el dengue en general. Los primeros resultados son extraordinarios. Los adultos en áreas donde los mosquitos han sido liberados previamente tienen un riesgo 4 veces menor de contraer la enfermedad del dengue, lo que hasta ahora nos brinda la mejor esperanza de erradicar el dengue endémico. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Coméntanos qué te ha parecido en la sección de comentarios. Hasta la próxima.